Ahora que vamos a hablar de el becerro de oro, de lo que sucedió cuando el pueblo salió de Egipto, o sea, un relato que sabemos que es real, que con esto vamos a evidenciar lo que ya hemos venido hablando con la palabra del Señor, para seguir tumbando argumentos, para seguir derribando lo que quiere justificar ese espíritu engañoso que quiere justificar la idolatría. Como vimos en el video pasado, que tienen espíritu de fornicación, y esto los hace errar. Entonces eso que se levanta y que cautiva la mente y engaña a muchos, con esto vamos a seguir demostrando lo que ya hemos venido hablando, lo que dice la palabra en un versículo, en un capítulo, lo que habla en Génesis, lo que habla en Jeremías, lo que habla en Isaías, luego lo habla en los evangelios, lo habla Pablo, lo habla en Hebreos, lo habla en Hechos, y Dios lo repite y lo repite y lo repite, y aún así la gente es dura de corazón. En Éxodo 32 encontramos lo que habla del becerro de oro. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. O sea, le dicen a Aarón: haznos dioses. Y en el versículo 4, pues Aarón les dice: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. El versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Aquí en el versículo 5 ya menciona fiesta para Dios. O sea, aquí ya hay algo. Y en el versículo 6, pueden seguir leyendo, menciona que el pueblo se levantó a comer y a beber y a regocijarse. Y el ocio, si hay mucho ocio, eso también lleva a la idolatría. Entonces dicen dioses en Éxodo 32, versículo 4. Aarón dice: dioses que te sacaron de Egipto. Y en el quinto, él habla en el versículo 5, hablando frente al becerro, él dice: mañana será fiesta para Dios. Entonces aquí, ¿quién los sacó de Egipto? Dios. Dios los sacó de Egipto. ¿Para quién era la fiesta? Para Dios. Pero dicen dioses. Pero el pueblo, ellos sabían que Dios es uno. El pueblo sabía que el Señor es un solo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces ellos sabían que Dios es uno. Y si alguien no está seguro porque apenas habían salido de Egipto y de pronto algunos no conocían a Dios, pues
en Génesis 18, ahí habla de 3 varones que vienen hacia Abraham. Entonces después le apareció el Señor en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día. Alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lava vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Entonces aquí vemos que era Dios y 2 ángeles. Pero si alguno está pensando, no, 3 varones, ahí está la Trinidad, eso no tiene nada que ver. Era Dios y 2 ángeles. Y si leen todo el capítulo, van a ver cómo Dios le habla lo que le iba a hacer a Sodoma, a Gomorra, y Abraham intenta interceder por esas ciudades. Y luego los 2 varones, los 2 ángeles, se dirigen a Sodoma, y él queda con el Señor. Y en Deuteronomio del 6 al 4 pues se habla: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en Levítico 26, 11 y en Levítico 26, 13, ahí habla: seré su Dios, ustedes mi pueblo, yo seré el Señor vuestro Dios. Entonces ahí ellos sabían que Dios es uno. Entonces lo correcto sería leer Dios y no dioses, porque ¿quién los sacó de Egipto? Dios. Entonces, si vamos al principio, Éxodo 32:1, se podría leer así: entonces, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro y tráenmelos. Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían. Vamos al versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos, y él le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y sabemos que fue el Señor, el verdadero Dios, quien los sacó de Egipto. Entonces en el versículo 5 y el 6, ahí habla de que van a hacer fiesta para Dios, no dioses. Y vemos que ahí ellos no creían que el becerro era Dios. Ahí lo dice claro: el Señor es uno. Versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Y en el versículo 4 pues hablan y le dicen al becerro: este es tu Dios que te sacó de Egipto. Pero ellos sabían que ese becerro no era Dios, porque lo acababan de hacer, no era. Por eso en el 5 habla y menciona a Aarón que mañana será fiesta para el Señor. Ahí no dice se hará fiesta para el becerro, se hará fiesta para Dios, para el Señor. O sea, quisieron representar a Dios con un becerro, pero no creían que la imagen era Dios. Y eso es lo que hacen actualmente.
hacen lo mismo. No tienes que creer que la imagen es Dios para que sea tu ídolo. No creían que el becerro era Dios porque la fiesta la iban a hacer para el Señor, para el Dios vivo, el verdadero. No creían que el becerro era Dios, pero ese fue su ídolo. El representar a Dios fue lo que causó ese pecado, fue lo malo que hicieron. Ellos no dijeron mañana será fiesta para el becerro, nuestro Dios. No, dijeron será fiesta para Dios, para el Señor. Ellos sabían que Dios estaba en el cielo y creyendo en Él, porque lo habían visto, los había sacado de Egipto, sabían quién era el Señor, creían en Él. Pero su ídolo fue el becerro. No tienes que creer que la imagen es Dios. Ellos no creyeron que ese becerro era Dios. No tienes que creer que la imagen es Dios para que sea un ídolo. No creían que el becerro era Dios. Y eso es lo que hacen actualmente. Y ese es el engaño que está. Que muchas de esas imágenes actuales, muchas representan a Dios. Pero no son Él, no son Dios. Entonces no tienes que creer que esa imagen es Dios para que sea tu ídolo. Y eso es lo que hemos venido hablando. Que es la doctrina que hay, el engaño que hay. Que porque la gente lo tiene y no cree que es Dios, porque cree que el Señor está en el cielo, puede tener la imagen, puede tener esa escultura religiosa, y que eso no es idolatría. Cuando estamos viendo que, aunque no creas que esa imagen no es Dios, se hace tu ídolo. El Señor lo está diciendo. Se hace tu ídolo en el corazón. Hicieron de ese becerro su ídolo, aunque ellos creían en el Dios verdadero. No pensaban que el becerro era Dios, pero ese fue su ídolo. Y es lo que hacen actualmente. Entonces pasa lo mismo que hemos venido hablando. Pasó con los fariseos. Pasa con el video anterior que hablaba de la fornicación espiritual. Lo que hablaba Jeremías en el capítulo 5, versículo 7, de las prostitutas, del adulterio. O sea, lo mismo. Los fariseos no creían que la riqueza era Dios. Servían, según ellos, al Señor, pero ese fue su ídolo. Lo que habla Jeremías en el capítulo 5, 7, no creían que las prostitutas eran Dios o eran diosas, o que el adulterio era Dios. Simplemente iban allá. Pero el Señor les dijo, me cambiaron por ídolos. O sea, no tienen que creer que eso es Dios para que sea el ídolo. Entonces, si vamos a Jeremías 5:7, versión católica, ahí lo dice, ¿cómo te voy a perdonar? Tus hijos me han abandonado tomando por Dios a los que no lo son. Cuando cuidaba que nada le faltara, ellos se entregaron al adulterio. Junto acudían a las casas de las prostitutas. Hablamos de adulterio y fornicación espiritual en el video anterior. Ahora, aquí lo dice, tus hijos me han abandonado tomando por Dios a los que no lo son. Tomaron por Dios a las prostitutas, al adulterio. En el corazón aquí ellos hicieron de esas prostitutas, del adulterio, su Dios. Aunque ellos en sí no pensaban o creían que eran las prostitutas Dios o el adulterio Dios. Eran personas normales. Eran las prostitutas personas normales. Pero al ser el pueblo, ellos creían en el Señor. No pensaban que estas prostitutas o el adulterio era Dios. Pero aquí, para el Señor, les hicieron sus ídolos. En el corazón, las prostitutas, el adulterio, se convirtieron en su Dios falso.
Y lo vamos con el becerro. No tienes que creer que el becerro es Dios para que sea tu ídolo. No tienes que creer que la imagen o la escultura es Dios para que sea tu ídolo. No tienes que creer que el pecado o que el diablo es Dios para que sea tu ídolo. Si practicas ya tu pecado, ese es tu ídolo. Y por lo tanto estás adorando así al diablo, como vimos con los fariseos. Y lo habla primera de Juan 8. El que practica el pecado es del diablo. No es lo que digas con la boca, es lo que piense Dios. Es lo que está en tu corazón, y Dios ve el corazón, como hemos visto en Ezequiel. No es lo que tú creas, es lo que Dios piensa. Para Dios eso es abominable, es un ídolo. Aunque tú digas que no, para Dios es un ídolo, es abominación. Vamos al versículo 7 de Éxodo 32:7. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. O sea, ¿qué dijo el Señor ahí? ¿Está bien que tengan el becerro, aunque sean como un adorno o algo? No. Ya con simplemente tener una imagen religiosa, ya se honra lo que está ahí detrás, que es un demonio. O sea, ¿qué es lo que está detrás de los ídolos? O sea, el Señor los quiso destruir. Versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados de uno y otro de lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre la tabla. Hicimos el versículo 19. Aconteció, o el versículo 20, ahí cuando Moisés llega, destruye el becerro. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y si siguen leyendo, pues habla lo que acontece. Y luego en el versículo 28 habla que cayeron 3000 a espada. Luego, en el versículo 30 habla: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Señor, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. O sea, eso fue un gran pecado. Entonces, esto es una aberración. Cambiar a Dios por un becerro, cambiar a Dios por un santo, por una virgen, una reina del cielo, por el dinero, las riquezas, por cualquier cosa. Eso es un gran pecado, como dice ahí, una aberración.
Y leímos ahí en el capítulo que los llama dioses o dios de oro. Era una escultura representando a Dios. Como dice en Éxodo 20:23, no hagáis dioses de oro, no me representen en ninguna escultura o en alguna forma conmigo. Eso decía el Señor, no me representen. Y eso fue lo que hicieron. O sea, no hagan de Dios una imagen. Pueden leer Éxodo capítulo 32, del versículo 32 al 34, el versículo 35, y el Señor hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Y él menciona que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. El versículo 32 al 33, y el Señor respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ya habiendo hablado de el becerro, vamos a Daniel y la estatua de Nabucodonosor.